Muy bien, tenemos con nosotros a Francisco Endara, que es un analista político ecuatoriano, fue candidato a la Asamblea Nacional del Ecuador, articulista en medios internacionales. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y el tema de Ecuador sobre el tapete. El gobierno de México, Francisco, ha mostrado imágenes por dentro de lo sucedido en su embajada de Ecuador y la captura de Jorge Glass Espinel, que fue vicepresidente de Correa y prófugo de la justicia. Vamos a verlo explicado por el propio Andrés Manuel López Obrador. Adelante. Hoy vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron de adentro de la embajada, de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática. A ver, ¿y no hay más de las imágenes? A ver, por favor. Ok. Bueno, Francisco, ¿qué respondes a Andrés Manuel López Obrador? Dice que habla de que ha sido autoritaria, vil, allanamiento, claro. ¿Cómo explicar esto? Bueno, buenas noches, Juan Manuel, y gracias por esta entrevista, por esta conversación. ¿Cómo explicar? La gente, hay que empezar por el inicio, como se dice. La gente lamentablemente está siendo presa de mucha desinformación en este tema, porque se pinta el Ecuador como que es un país agresor, ya lo dijo Manuel López Obrador en el video que acabamos de ver, que es una actitud autoritaria la que ha tomado el Ecuador, pero hay que analizar qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Que la embajada mexicana o el gobierno mexicano ha estado constantemente violentando o teniendo intromisión en la justicia ecuatoriana. Porque hay que tener en cuenta de dónde viene este conflicto, entre comillas. Porque todo esto inicia por las declaraciones de Manuel López Obrador sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, en donde él de alguna forma mancilla el honor de Fernando Villavicencio y dice que lo mataron para que pueda ganar el candidato opositor al socialismo del siglo XXI, porque recordemos que López Obrador es parte de este grupo del socialismo del siglo XXI. Eso, primero, es una torpeza monumental, porque cada vez todas las pruebas apuntan de que Fernando Villavicencio justamente pudo haber sido asesinado por quienes él denunciaba. Y él lo que estaba justamente denunciando son las redes de crimen organizado entre toda Latinoamérica que están circulando en estas dictaduras de Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y ahí es donde surge este conflicto. Entonces el gobierno se ve en la necesidad de declarar de persona no grata a la embajadora. Sucede que en la Embajada de México estaba un prófugo de la justicia que se llama Jorge Glass. Jorge Glass fue un ex vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa. Pero resulta que Jorge Glass, y eso tiene que tenerlo claro el mundo que está desinformado por estas noticias falsas también que circulan, es que no es que era un poeta contestatario al poder, no es que era un articulista que criticaba al gobierno, no es que era un caricaturista que hizo una caricatura y le molestó al presidente y por eso lo persiguen, no es que se le persigue por sus opiniones, porque de hecho Jorge Glass nunca fue un destacado crítico o escritor o alguna cosa. A Jorge Glass se le persigue la justicia ecuatoriana porque él estuvo inmerso en la trama de Odebrecht. Y esto lo prueba la justicia ecuatoriana. Incluso con el testimonio de Concenciao dos Santos, que él dice cómo se dio a varios funcionarios públicos dinero en calidad de sobornos para el tema de Odebrecht. Entonces Jorge Glass tiene una condena de 6 años por ese tema, pero también tiene otra condena, una segunda condena por 8 años por el caso de soborno. Y sobre eso se le investiga por el tema de que, no sé si recordamos que en el año 2016 hubo un terremoto en el Ecuador. Y por los fondos que se destinaron para ese terremoto, aparentemente fueron malversados o fueron usados, desviados por el comité que manejaba estos fondos. Entre esos estaba Jorge Glass, otra vez. Entonces tiene una investigación pendiente por ese tema.
Entonces resulta que la Embajada de México estaba escondiendo a un prófugo de la justicia y estaba violentando el derecho interno del Ecuador. En ese contexto es el que se dan las situaciones. No es que el gobierno de la noche a la mañana amaneció y dijo vamos a invadir, como se ha dicho muchas veces que han invadido, y López Obrador lo dice en algunas ocasiones, que se ha invadido la Embajada de México en Ecuador. No es que se ha invadido, se hizo una extracción de una persona, no han habido muertos, no han habido maltrato, porque tampoco no se ve en los videos que haya mayor un maltrato. El objetivo simplemente era ejecutar y hacer respetar las leyes del Ecuador, porque aquí viene un principio también de derecho internacional. Y sobre esto hay mucha discusión, obviamente. Las embajadas están hechas para que se desarrolle la amistad entre países. Para eso están hechas las embajadas. No están hechas para que las embajadas sean usadas para que se escondan prófugos. ¿Qué hacemos con el derecho de asilo entonces? ¿Qué hacemos con el derecho de asilo? Esa es una muy buena pregunta, porque el otro lado no se quiere ver también. Y yo solo voy a tomar, porque hay 2 o 3 recursos que yo me puedo referir, pero solo voy a tomar uno, que es la Convención de Caracas sobre el Asilo. Y para no equivocarme voy a leer rápidamente. La Convención de Caracas sobre el Asilo dice en su artículo 3, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes o estén condenadas por tales delitos por tribunales sin haber cumplido las penas respectivas. Igual, dice, las personas comprendidas en el inciso anterior, o sea, refiriéndose a esto, que de hecho penetrar en el lugar adecuado para servir de asilo, serán invitadas a retirarse. Esto dice la Convención de Caracas sobre el asilo. Entonces, López Obrador ha desnaturalizado el sentido de la embajada y no solo eso, yo me hago la pregunta si López Obrador no está prostituyendo el sentido o la institución tan buena que es, tan noble que es la institución del asilo. Porque vamos a recordar una cosa, López Obrador lo que está haciendo con el Ecuador no es la primera vez que lo hace. Y López Obrador viene interfiriendo en toda Latinoamérica y una de las veces que ha intervenido fue en el caso, recordemos que en el año 2019 en Bolivia hubo un fraude electoral que no solo fue a vista de la gente y que incluso fue certificado por la OEA. Y Evo Morales, para huir de ese fraude electoral, él es respaldado y protegido por López Obrador, que incluso le envía un avión para rescatar a Evo Morales de que no enfrente la justicia por lo que había hecho. Ese es un caso. Otro caso donde López Obrador interfirió es con el tema peruano. Recordemos que Pedro Castillo, otro amigo del socialismo del siglo XXI, se declaró dictador. Claramente lo dijo ante las cámaras, yo lo vi, todo el mundo lo vio, disolvió el Congreso, ¿sí? Y antes de ser apresado, López Obrador también quiso enviar ayuda para sacar a un delincuente, en este caso por el delito que había cometido Pedro Castillo. Entonces, son varias interferencias que ha hecho López Obrador en Latinoamérica y el Ecuador tuvo que tomar una decisión difícil ante esa situación. Vamos, tengo más preguntas cuando regresemos de la pausa.